Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Julieta Marino, soy la editora de la agencia de noticias Afras News y en esta oportunidad vamos a estar conversando con Daniel Artana, economista jefe de Fiel. Hola Daniel, buenas tardes, gracias por haber aceptado la invitación. No, buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme. Bueno Daniel, me gustaría comenzar en el día de hoy preguntando, desde ayer los mercados no reaccionaron de buena manera al anuncio del gobierno del viernes a la tarde. Los analistas dicen que el mercado esperaba como algún anuncio en materia cambiaria y sin embargo el anuncio vino por otro lado. ¿Qué es lo que espera el mercado y por qué se sigue demorando? ¿Qué es lo que ellos anticipaban que tenían que anunciar el viernes? Bueno, lo que espera el mercado no sé, porque también ha habido algunas cuestiones que complicaron al mundo emergente en general, como alguna suba en la tasa de los bonos del Tesoro americano, pero hay algo particular de Argentina y lo que los anuncios del viernes fueron tratar de mostrar que el gobierno va a acelerar el traspaso de deuda del Banco Central hacia deuda del Tesoro. Eso le permite ganar algún manejo de política monetaria, porque puede fijar la tasa de interés, si es necesario subirla, sin que eso le genere un aumento en el déficit cuasi fiscal. Pero obviamente para que esos pases que hoy están en el pasivo del Banco Central se muden a la tesorería, eso requiere una conversación con los bancos por temas de liquidez, pero también seguramente va a requerir alguna compensación de tasa, ¿no? Porque el acreedor es distinto y porque los plazos van a ser distintos. Entonces yo creo que en alguna medida eso puede explicar la caída adicional en los títulos públicos que hubo. Tiene que pagar, en este caso es el Banco Central, y le piensan transferir más deuda con un cronograma de vencimiento que tiene el Tesoro, bueno, que es bastante apretado. En los pesos normalmente, como hay cepos, se renuevan, pero eso también genera una expectativa de que por ahí se demore la salida de los controles cambiarios. Es decir, el gobierno actuó indirectamente vía tratar de cerrar nuevos canales de emisión y a mí me parece que hay bastante preocupación porque durante el mes de junio el Banco Central no compró reservas y cuando uno mira el cronograma de pagos de vencimientos en dólares que hay en lo que resta del año y el año que viene es bastante demandante, con lo cual empiezan a aparecer preguntas relacionadas a la sostenibilidad de digamos, del superávit comercial y otras cuestiones, y si es suficiente para resolver esto. Hoy hubo un comunicado de la Asociación de los Bancos, ayer, bueno, después de la reunión con el gobierno, diciendo que aceptaban esta medida de pasar la deuda al Tesoro y que tienen que seguir, bueno, viendo qué se va a pasar para solucionar el problema de los PUT. Eso estuvimos viendo que es como una solución técnica, digamos, que hay que sincerar y el problema arreglar, pero a largo plazo, esta nueva letra que tienen que emitir y estas tasas que van a volver a regir con los bancos solucionan el problema, es algo transitorio que hay que ver también cómo lo regulan, porque los detalles no están del todo claros. No, tampoco los sé yo, lo sabemos nosotros. A ver, a mí siempre me pareció el contexto del lío que heredó el presidente de una gestión eh, anterior que dejó el terreno sembrado de minas por todos lados, Sí. y algunas explotando. El tema del balance del Banco Central no tenía la misma relevancia que otros temas, digamos. Así que, dicho esto, tratemos de entender la medida. O sea, yo por ahí no hubiera puesto tanto énfasis en el tema de seguir limpiando los pasivos del Banco Central, cuando no hay magia en esto. Si no lo paga el Banco Central, lo paga el Tesoro, le complica la vida al Tesoro. No es que es gratuito este movimiento. Ahora, yo entiendo por lo que se anunció, pero todavía no están los detalles, que va a seguir habiendo una letra de regulación monetaria que la va a manejar el Banco Central, pero que los intereses van a ser pagados por el Tesoro. Entonces, en realidad, si uno piensa que esa letra tiene que ser líquida, no va a ser muy distinto por ahí en el diseño que los pases actuales, con la única diferencia que los intereses los paga el Tesoro y no el Banco Central. Y después habrá que ver la magnitud, porque hoy los pases estaban todos a un día, eran casi 18 billones de pesos. Bueno, por ahí no es necesario que toda esa montaña de dinero esté líquida, y a lo cual había que sumar los títulos que hoy ya los bancos tienen posibilidad de hacer put. El put es
la posibilidad de hacerlo líquido rápidamente, de ejercer ese put y cambiarle los títulos al Banco Central por dinero para tener liquidez. Obviamente que es una fuente potencial de emisión. Si hubiera una crisis de confianza que lleve a que algunos bancos tengan problemas de liquidez, porque si fuera un banco puntual no estaríamos con este tipo de problemas. Entonces, en realidad no sé cuánto va a cambiar. Sí que tenemos la deuda más en cabeza del Tesoro que antes, pero va a seguir habiendo un instrumento de regulación monetaria que va a administrar el Banco Central, porque el Tesoro no puede entrar a lidiar con los temas de liquidez del sistema financiero. Eso es una tarea del Banco Central, ¿no? Claro. Es decir, también es una forma de ganar un poco de tiempo, porque esta ansiedad del mercado, del anuncio del cepo, y el gobierno sale con esta orden, digamos, de la deuda, el Banco Central, que entendemos que no soluciona del todo el problema, lo que hace es estirar, digamos, genera tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta fin de año, digamos, porque el mercado se pregunta, bueno, ¿qué más falta para que se libere? ¿Qué es lo que ustedes consideran de fiel? ¿Qué es lo que falta para que se libere el cepo? Bueno, la versión oficial es que no tienen, a ver, hay dos versiones oficiales, ¿no? El presidente habla de todavía los pasivos, que es lo que estamos hablando antes, y el equipo económico parecería estar más preocupado por el hecho de que todavía las reservas netas, si uno computa los vencimientos de corto plazo de BOPREAL, son negativas, ¿no? Es cierto también que una economía con cepo genera incentivo para que los dólares no aparezcan, o por lo menos no aparezcan en el mercado oficial de cambios. Con lo cual, los que proponen levantar el cepo dicen, bueno, no es una apuesta al vacío, en el sentido que eso va a generar que aparezca alguna oferta que está escondida detrás de los distintos vericuetos que tiene el cepo. Además, bueno, siempre hay un nivel de tipo de cambio al cual la demanda de dólares se equilibra con la oferta. Lo que pasa es que por ahí ese tipo de cambio no es aceptable para la política. Cuando a mí cuando sale la expresidenta, la vicepresidenta anterior a decir el problema de la economía argentina es que no hay dólares, que faltan dólares, en realidad es una explicación que no confía en el sistema de precios. Lo que por ahí uno puede decir no hay dólares al tipo de cambio que a mí me encantaría tener para que la gente me vote, pero eso es distinto a decir que la economía tiene un faltante crónico de dólares, ¿no? Bueno, los que creen que hay que salir del cepo rápido, en alguna medida creen que la oferta de dólares se va a ver potenciada por el hecho de que uno no tiene más restricciones cambiarias. Y el alza, por ejemplo, que estamos viendo en los dólares libres en el día de hoy, que están, bueno, arriba de los 1.400, y si sigue sosteniendo, digamos, ¿eso es pánico del mercado? ¿Es el enojo? Viene, digamos... Distintas cuestiones. Uno en realidad cuando mira la brecha, o sea, los tipos de cambio alternativo, lo que importa no es el nivel nominal, sino la brecha, porque la Argentina tiene mucha nominalidad. Entonces, cuando a mí los titulares de los diarios dicen es el tipo de cambio más alto de la historia, en términos reales no, entonces en realidad es una comparación engañosa o poco profesional, para ponerlo de otra manera. Ahora, lo que sí uno puede mirar es la brecha, y la brecha que en algún momento estuvo adentro del 20%, allá por el mes de abril, hoy está en 50, digamos. Eso es una señal de preocupación. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, uno, si en realidad puede tener un proceso de gente que quiere dolarizar carteras, porque quiere desprenderse de los pesos, porque en realidad, en definitiva, la relación del tipo de cambio uno la puede mirar porque me faltan dólares, me sobran pesos. Yo creo que eso hay algo, el propio presidente ha hablado en esos términos. Entonces, en la medida en que el gobierno controle los factores de emisión, ya lo ha dicho, controlaba el primero, que era el déficit, ahora voy a controlar el segundo, que son los pasivos remunerados, deberían tener elementos para controlar la brecha. Eso no resuelve el problema de el Tesoro eventualmente comprando dólares para hacer pagos de deuda. Porque eso es otra historia y uno requiere, si no consigue algún financiamiento el Tesoro el año que viene, los vencimientos de capital son muy importantes y eso lo pondría en una situación de estrés. Recordemos que lo normal en el mundo es que los gobiernos más o menos renuevan el capital que vence en el mercado, colocan un poco más si tienen déficit, colocan un poco menos si tienen superávit. La Argentina tiene una anomalía producto de su historia de inconsistencia fiscal y defaults, ¿no? Y la salida, bueno, de este cepo, hoy Adorni dijo a la mañana
que afirmaban que no iban a devaluar. Y bueno, en la conferencia del viernes, Caputo aseguró que iban a mantener el crawling peg del 2%. Esto se puede sostener porque, digamos, en algún momento al desandar la brecha cambiaria hoy está más alta, como, bueno, recién decía usted, de lo que hubiera convenido hace 2 meses. Entonces, sosteniendo el crawling peg, ¿cuánto en Bueno, el algún gobierno momento? puede decidir seguir políticas que no son consistentes y comerse parte de las reservas. Esa opción la tiene, lo han hecho gobiernos anteriores. ¿Estaría bien que haga eso? No. Pero no es que esto explota mañana. O sea, todavía tienen alguna liquidez. Por más que las reservas son negativas, tienen alguna liquidez en dólares. De hecho, han estado vendiendo algún día. Y uno puede decir que un poco el ministro lo ha dicho, por lo menos estaba en alguno de los diarios hoy a la mañana, que él en definitiva cree que el mercado está exagerando y que eso a la larga va a converger en la medida que ellos mantengan la disciplina fiscal y monetaria. Entonces, no es que uno está en una situación terminal donde si no lo resuelven hoy, pues ahora, si el gobierno se enamora de un tipo de cambio más apreciado para lograr algún puntito menos en la tasa de inflación y después eso no le cierra con las cuentas externas, ahí se meten en un problema. Que ya lo hemos vivido muchas veces en la Argentina. Sí, bueno, la caída de las reservas también estuvo en boca de estos días. Ayer el ministro Franco llamó a los productores y a los exportadores a empezar a liquidar. ¿Qué hacemos? Porque el sector agro está esperando justamente las señales que nos llegan para no poder liquidar. Bueno, pero el agro hará su cuenta, como lo hace cualquier exportador o gente que compite con importaciones. ¿De dónde está el tipo de cambio? Si le conviene liquidar ahora y quedarse con el... A ver, porque el agro liquida para lo que tiene que gastar para financiar los gastos de la nueva cosecha o la recolección de la cosecha siempre. Sí. Pues hay una decisión financiera, si me siento arriba de los granos en el sitio bolsa o los vendo, me hago de pesos, que después si no los quiero termino o no los necesito, termino dolarizándome de vuelta por el contado con liquidación o el MEP, ¿no es cierto? Bueno, este es un camino que forma parte de todas estas distorsiones que tiene Argentina, pero en el fondo uno no se escapa de la discusión. Vendo hoy los dólares para hacerme de moneda local porque tengo algo más atractivo que quedarme arriba de una cosa que va a seguir con la devaluación. En la medida que no liquiden es porque no creen que el gobierno pueda mantener el 2 o porque están esperando que se unifique el mercado cambiario o vaya a saber qué. Pero es una decisión financiera que involucra un riesgo. Sí. Yo, digo, a ver, aparte del tema del timing es todo acá. Yo me acuerdo de cuando se hizo la convertibilidad que había gente que decía que la convertibilidad no iba a durar. Bueno, duró 10 años el que en algún momento se cayó. Y bueno, el que vivió apostando a que se iba a caer, no llegó al ver el final de la convertibilidad, pero se fundió antes. Entonces, en definitiva, hay una discusión de cómo cada productor ve la sostenibilidad de la política, qué opciones de inversión tiene, para qué necesita eventualmente los pesos. Y eso es una decisión individual de cada uno. Nosotros habíamos hecho una cuenta que en realidad el problema había una menor liquidación en volumen, pero era un problema mayoritariamente de precios hasta mayo. En junio vendieron muy poco volumen, en comparado con otros momentos de la historia de Argentina. Entonces eso marca que hay algo que las expectativas están jugando en contra. A ver, estamos hablando de un número que por ahí son 400, 500 millones de dólares en todo el mes, pero bueno, quizá le hubiera permitido al Banco Central comprar, por eso es todo, contando lo que va al blend también, ¿no? Le hubiera permitido al Banco Central tener, en vez de perder algunas reservas en junio, ganar unas pocas y hubiera tenido una brecha Mantenerlo. menor. Pero bueno, Claro. esa es la decisión de cada productor y cada productor hace la cuenta y que cree más conveniente para él. ¿Ven alguna posibilidad de que el gobierno anuncie algo más o envíe alguna señal más al sector como para incentivarlos? O no? Pero no sé, porque en realidad, a ver, yo me imagino que el gobierno estará pensando en plan B, plan C, si las cosas no salen como esperaba. Ahora, a mí me resulta difícil pensar que este gobierno puede hacer alguno de los soja 1, soja 2, soja 3 que hizo el gobierno anterior, porque es... Pero Sí, bueno, iría en contra de lo que profesan. sí, sería un tipo de cambio. De hecho, ya tienen algo que va en contra de lo que profesan, como el dólar blend, ¿no? O el país. En realidad en eso han tenido mucho pragmatismo, digamos. Sí. Pero bueno, el sector, a ver, el
gobierno puede demorar esto, supongamos que va por ese camino, pero lo hace dentro de 3 meses. Bueno, el productor por ahí no tiene tiempo para esperar 3 meses y tiene que tomar una decisión antes. Y en toda decisión hay riesgo. No hay una recomendación única, porque depende también la habilidad de hacer, que es una cuestión más global, de si tienen que cubrir determinados riesgos o no los quieren cubrir. Eso depende mucho de cada productor, qué otros activos tienen. En fin, no es una cosa sencilla. Si liquiden o no, retengan. Claro. Y ahora que nombrabas lo del impuesto país, bueno, el gobierno dijo que hay una posibilidad de una posible reducción de unos 10 puntos en agosto, en septiembre. ¿Cómo impacta eso en la recaudación? Siendo que, bueno, por los últimos meses es uno de los tributos que más recauda. Y es un agujero, por eso lo condicionaron a que se implementen las medidas que mejoran la recaudación de la ley de bases. Y yo, a ver, el impuesto país, tengamos en cuenta que expira el 23 de diciembre de este año. Y si el gobierno lo quiere renovar, cuando vaya al Congreso le van a pedir seguramente que coparticipe, con lo cual es menos atractivo de lo que fue ahora, que este era un impuesto que lo había puesto Alberto Fernández con su exministro Guzmán y que iba todo para el gobierno, distintos entes del gobierno nacional. Eso no va a ocurrir, si lo tiene que renovar, no va a poder renovarlo. Entonces ahí pierde cierto interés. Por eso yo creo que el ministro se está anticipando un poco a eso. Ahora, el impuesto país este año va a recaudar 1,5 puntos del PBI. Es una cifra descomunal. Es muy malo como impuesto, pero es una máquina de recaudar. Entonces, también dice, ¿con qué lo van a reemplazar? Porque esto no es tampoco de botellas, mágicamente mejora la recaudación de otras cosas. No, bueno, está lo de ganancias, pero ahí el gobierno nacional lleva 40% a la mejora de la recaudación, y algo que puede aportar la moratoria, el blanqueo, el monotributo, en fin. Pero no parece que tengan suficiente espalda como para reemplazar el impuesto país, y sumémosle que además el Tesoro va a tener más pago de intereses, y si los esconden emitiendo bonos a descuento, la deuda les va a crecer más rápido. Y en algún momento eso te pasa la factura también, ¿no? Daniel, para finalizar, bueno, se dijo este anuncio, fue como una segunda etapa, digamos, y se habla de que viene la tercera, ¿no? El FMI también está pidiendo que quiten subsidios, que libere el cepo, digamos, que viene como para el último tramo del año. ¿Qué es lo que ustedes ven que seguiría, digamos, yo creo que el gobierno va a aprovechar la ley de bases para ir consolidando todavía más la mejora fiscal que ha logrado. Despejar las dudas de que esto es permanente y que por lo tanto van a tender a tener un ligero superávit financiero en el promedio anual. Por supuesto puede haber algún mes con déficit y eso tampoco tiene que hacer que la sangre esté al río, ¿no? Y creo que en ese paquete estructural, si lo mueven razonablemente rápido, eso va a generar algún efecto positivo en las expectativas. Hoy estamos muy atrapados por lo que pasa en el mercado cambiario. Cuando tenemos aprobada la ley de base, los números fiscales en superávit, bueno, el tema cambiario siempre es urticante en la Argentina. Y eventualmente, yo diría, si tienen que buscar alguna alternativa a la política cambiaria, lo que uno tendría que buscar, me parece a mí, es algo que sea consistente con el camino de levantar el cepo. O sea, esto no lo vamos a arreglar con más cepo, y creo que el equipo económico lo tiene claro. Tendrán que ir flexibilizando algunas cosas, que de hecho han hecho algunas cosas chiquitas. Ese parecería que es el camino. Más rápido, parece que no están dispuestos a hacerlo para no correr riesgos innecesarios. Está muy bien. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo y muchas gracias por la disposición. Hasta luego.